Mi nombre es Juan Felipe Garzón, tengo 24 años de edad y conocí al Señor hace un año y medio. Yo estaba perdido en mi identidad, realmente maltrataba mucho a la mujer y cometía mucho fornicación, adulterio, perdía mucho el tiempo en el ocio. Me dedicaba siempre a mejorar, de ser un superhombre que dicen por ahí. Y durante 23 años de vida, esa fue como lo que marcó mi paso, como buscar ser exaltado yo mismo. Es más, todos mis sueños se basaban en los sueños de mis padres o de mis generaciones, no los de Dios. No tenía un lugar o un norte, no sabía qué hacer. De hecho, estudié una carrera que era mi plan C y nada de eso me llenó, no me llenó ni siquiera las mujeres, no me llenó complacer al hombre, no me llenó ser excelente en notas, excelentes en un deporte o en videojuegos, tampoco me llenó ser bueno en todo eso realmente. Y sufría de terrores nocturnos, opresiones nocturnas, donde no podía ni dormir. Todo mi cuerpo se mantenía paralizado. Escuchaba como si fueran animales salvajes, rugidos fuertes al oído. Sentía como si una persona o un animal literalmente se posaba sobre mi cuerpo. Escuchaba muchas voces al oído intentando atormentarme. Recuerdo también que veía sombras y era horrible, no vivía tranquilo. Durante 23 años no podía dormir con la luz apagada, sinceramente. No podía, era tormento. Cuando tuve 23 años de edad, terminado mi carrera universitaria y también estaba trabajando en las noches. A su vez, tenía una novia en ese momento. Y no solo eso, sino que en mi familia estaban pasando cosas muy fuertes. Muchos hermanos estaban presentando cosas difíciles en sus vidas. Mi familia se veía dividida por donde yo quisiera ver. Y yo soy hermano mayor, así que quería cargar como ese peso en mis hombros y esa imposición de dar ejemplo. Era una carga muy pesada para mí. Bueno, durante ese tiempo, eso fue 2022-2023, yo sufrí de burnout, es un cuadro psicológico, y también temas de cuadros depresivos. Durante todo ese periodo solo estaba buscando hacer dinero y prosperar como con el sudor de mi frente y eso no estaba funcionando realmente. Estaba también descuidando mis relaciones con mis familiares y pues con la mujer que estaba saliendo en ese momento. Un día estaba en una llamada atendiendo a un cliente y el cliente me dice, ¿puedo orar por usted? Yo dije, "Pues, claro, sí, ¿por qué no? Nunca han orado así por mí, de la nada. Y no recuerdo qué fue lo que oró. Y dijo unas palabras tan directas que me quebranté. En medio del trabajo de mis compañeros yo estaba llorando mucho. No pude más, así que decidí tomar un pequeño receso y irme a tomar un aire porque, bueno, algo había tocado mi corazón. Era Jesús utilizando a esa persona para alcanzarme. Y desde ese momento me di cuenta de que antes era un fornicador, antes era entregado a la lascivia, a la pornografía, a la masturbación, entregado al orgullo de la vida, a tener una estima más alta de mí mismo, de buscar las cosas por sobrevivir, ¿no? Y en ese punto yo estaba terminando también mis prácticas universitarias, así que terminé con mis prácticas universitarias, deseché el trabajo, también terminé con la mujer que estaba saliendo, porque no simplemente estaba saliendo con esa mujer, sino que precisamente en un punto de mi vida había como infidelidad en mi corazón. Estaba mirando otras mujeres con deseo y eso me abrió los ojos a decir, wow, soy realmente muy malo, porque emana de mí tanta maldad. ¿Quién soy? Porque eso va en contra de mí. Y recuerdo que después de terminar con todo, yo estaba rendido. Yo no podía más con mi vida, no podía con el peso de la familia, el peso de ser un hermano mayor, no podía con nada, ni con un trabajo, ni con el ritmo de vida que estaba llevando realmente. Aunque intenté por mucho tiempo desempeñarme bien en todas las cosas, nada de eso lograba saciarme. Así que esta señora habló de Jesús. Así que yo le pregunté a una amiga de la universidad cómo conocía a ese Dios. Ella me dijo, no, léete el Evangelio de Juan. Así que me descargué una aplicación en el celular y en mi cuarto me encerré y comencé a leer la Biblia. Cuando comencé a leer la Biblia, me di cuenta de que la vida de Jesús era impresionante. Todo lo que hacía, todas las maravillas que hacía, la humanidad de Dios me encantó. Y precisamente en mi habitación declaré que Jesús era Dios y quería seguirlo a Él. Estaba tan enganchado en su historia que seguí con el siguiente libro que era Hechos de los Apóstoles. Y yo en mi corazón dije algo, si mi vida va a cambiar, es para vivir
todo lo que estas personas están viviendo con este Dios, que mi vida se parezca a las de estas personas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estaba en un punto de quebranto en mi vida, donde quería, sin importar el título, sin importar las habilidades físicas, cognitivas, lo que sea, o mi capacidad de resolver cosas o de tener una amistad o una relación con alguien, nada de eso iba a saciarme, así que lo dejé a un lado. Dejé 23 años de vida, de aprendizaje, de conocimiento, de habilidades, de aptitudes, ética, moral, comportamientos, pensamientos, filosofías atrás, porque me di cuenta que había sido engañado por mucho tiempo y decidí centrarme en la verdad, que era Jesús, era lo que yo estaba leyendo, era lo que toda esta gente estaba diciendo y enseñando en la Biblia. Y desde ese momento Dios estaba conmigo, me comenzó a guiar Él mismo, me llevó a una iglesia. En esa iglesia tuve mi bautizo en agua. Eso pasaron más o menos 8 meses más o menos desde que decidí bautizarme en las aguas. Todos los versículos que yo veía en la Biblia y en las cartas de Pablo resaltaban a mis ojos y era, hay que desechar la vieja vida, enterrar el hombre viejo. Todas las cosas son hechas nuevas. Y yo en mi corazón tenía un anhelo de, tengo que morir de una vez y por todas. Así que en julio del 2023 me bauticé. Yo decidí dejar todo atrás, toda una vida atrás, 23 años, no me importaba comenzar desde cero. Y precisamente después de salir de las aguas, una señora viene y se me acerca y me dice, acaba de suceder algo especial y podrían haber habido más o menos unas 30 personas bautizándose y específicamente viene una señora a darme una palabra de Dios, a confirmarme que todo lo que estaba haciendo era guiado por Él. Sin embargo, durante un periodo de 6 meses, yo estuve siendo como el cristiano, ¿no? Que va cada domingo a la iglesia y ya. Y en mi corazón siempre recordaba todo lo que esta gente vivía en los Hechos de los Apóstoles. Y yo decía, yo quiero vivir esto. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué me falta? ¿Qué me falta? No entiendo por qué yo no estoy viendo lo que ellos ven, por qué no estoy tan apasionado. Tal vez podía leer la Biblia como lo hacía antes, pero me quedaba totalmente dormido. Me estaba volviendo a distraer y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando? Y bueno, conocí a Daniel Urrego, que es como quien me ha pastoreado, es un líder fabuloso. Y él me enseñó sobre el Espíritu Santo. Yo no tenía ni idea de quién era el Espíritu Santo. Pensaba que era como algo que de cierto, cada día de cada mes hacía algo por cierta gente, como sanarla o algo así. Pero no sabía quién era él. Realmente no tenía ni idea quién era él. Así que me explicaron quién era el Espíritu Santo. Y en ese momento comencé a entablar una relación con el Espíritu Santo y comencé a recordar todos estos versículos de los evangelios donde Dios decía, pidan el don del Espíritu Santo, y lo que pasaba en los Hechos de los Apóstoles, que venía el Espíritu Santo. Entonces yo lo anhelé y se lo pedí al Padre y se lo pedí. Y pasaron así 6 meses. Y bueno, llegó el día, diciembre 16 del 2023. Un día que jamás voy a olvidar porque nací de nuevo. En ese punto estaban dando una enseñanza sobre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Claro, yo estaba buscando aprender, no del Espíritu Santo, sino del hombre en ese momento, porque no lo conocía. Y hice un acto. Cogí con mis 2 manos y le dije a Dios, toma, ya no quiero comer más del fruto del conocimiento del bien y el mal. Y se lo entregué de vuelta y solté las manos. En ese preciso momento, alguien vino a orar por mí y cerré los ojos y me impuso las manos. Y en ese punto vino el Espíritu Santo sobre mí. En ese momento no me di cuenta por 10 minutos, pero Dios me había entregado también el lenguaje celestial. Y durante 3 días seguidos no hablé español. Sinceramente, solo quería hablar en el lenguaje celestial. Y mis ojos fueron abiertos, realmente mi vida cambió. Y mi amor por Cristo y lo que Él dice de que esperan que el poder del Espíritu Santo venga sobre ustedes, pasó en mi vida. Y ya estaba comenzando a vivir
el libro, lo que tanto le pedía a Dios, como mi vida pareciéndose al hecho de los apóstoles. Después de recibir el Espíritu Santo, inmediatamente cuando llegué a la casa, era como la 1 de la mañana, yo estaba lleno de él y cuando entré a esa casa, todo estaba apagado, pero yo ya no sentía el mismo temor que sentía antes. De hecho, confiaba, tuve fe de que él me había liberado. Desde ese momento decidí acostarme a dormir y dormí tranquilo. Él me liberó del terror nocturno. De hecho, fue por él mismo que a través de bautizarme en las aguas y ser lleno de él, me sacó de la fornicación y de la lascivia. Eso que urgía en mí por acostarme con una mujer, eso que urgía en mí por tener relaciones o por querer masturbarme o ver mujeres desnudas, se había acabado. Al día siguiente, aún teniendo mi computador donde tenía todas esas cosas, no nacía eso en mí. Había sido totalmente transformado, había nacido de nuevo. No tenía más ganas de acostarme con alguien, ni mucho menos. Sucedió que, además de esos 3 días de solo hablar en lenguas, el Señor también me comenzó a entregar más dones de su espíritu, como la interpretación de lenguas. Y en comunidad y en iglesia comenzamos a edificarnos con ese don que el Señor estaba entregando. Mientras alguien estaba hablando en lenguas, recuerdo muy bien ese día, fue como 8 días después de yo haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, que Daniel Urrego y más familia en la fe estaban hablando en lenguas. Y la presencia de Dios vino a ese lugar y nos enseñó a muchos ahí qué era el temor a Dios, qué era el temor a Él. No solamente yo estaba interpretando las lenguas de Él, sino de varias personas. Y el Señor estaba confirmando todas las oraciones, todas las palabras proféticas que se le había dado, y estaba poniendo a descubierto todo lo íntimo que solo Dios sabía. Yo no tenía forma de saberlo, sino que el Señor tomó mi boca para decirles que el Espíritu en ellos también estaba orando, lo que ellos estaban orando en el entendimiento. Así que el Señor comenzó a guiarlos y a edificarnos unos a los otros mediante la interpretación de lenguas. Y desde ahí tuve una pasión por compartir el Evangelio como ellos me lo habían enseñado, como el apóstol Pedro lo dijo en Hechos 2, arrepiéntanse, bautícense para la redención de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Y comencé por mi familia. Y recordaba mucho las palabras de Jesús, que decía, si no abandonan a padre, madre, hijos, esposa y otras cosas, no pueden ser mis discípulos. Así que yo comencé a predicar en mi casa, a hablarles de el nuevo nacimiento, de cómo conocer a Cristo, qué era lo que Cristo había hecho. Lo comencé a hacer con mi hermano menor. Le comencé a enseñar que existía un lenguaje celestial. Le comencé a enseñar quién era Cristo, qué era lo que Él había transformado en mi vida. Y comencé a demostrarlo con Él, con actitudes de servicio también. Pero no solo eso, sino que junto a Él íbamos a las calles y yo oraba por los enfermos porque sabía lo que Cristo había hecho por mí. Y le enseñaba a los pobres también. Y a raíz de muchas cosas y de estar en comunidad y de orar horas y días y estar trasnochado y enamorado por Cristo, las cosas se pusieron difíciles en mi casa. A mi padre no le gustaba nada el asunto, nada del asunto, no le parecía. Y en un punto me tuve que sentar con él y decirle, ¿cómo voy a negar que hace un par de semanas estaba orando y una señora discapacitada pasa al lado mío y oro por ella y se sana? ¿Cómo puedo negar la obra de Cristo? Lo que he visto con mis ojos, no lo podía negar. Así que sufrí persecución en mi familia. Pues decidieron en la casa sacarme por mi decisión fiel de seguirlo a él. Pero en mi espíritu, todas las palabras que están en Filipenses y Tesalonicenses era lo que yo experimentaba. No experimenté tristeza alguna en ese sentido, sino que me gocé. Realmente mis oraciones habían sido escuchadas. Estaba viviendo lo que los apóstoles, los discípulos de Jesús estaban viviendo, porque Jesús lo prometió, que eso iba a pasarnos. Así que yo estaba muy feliz, de cierta manera, porque sabía que nada me iba a atar más, sino que era totalmente libre. Aun si pues no tenía dónde quedarme o si tuviera que buscar un lugar donde vivir solo. Así fuera mi propio padre por 23 años de vida. Tomé una decisión radical y el costo fue pues la familia, como dice ahí.
Recientemente fuimos a un barrio aquí cerca a Bogotá, Colombia. Iba en transporte público y vi aproximarse a una señora que estaba discapacitada. Estaba coja, no podía caminar. Y el Señor me movió tanto a compasión que me acerqué a ella y ella solo quería ser sana. Y oré por ella. Puse mis manos en sus piernas y dejó de estar coja. Más adelante, después de dar el evangelio, una señora estaba endemoniada, tenía muchos demonios y se manifestó. Y el Señor nos llevó a liberarla. Ella fue libre. Fue una escena muy dramática. La señora, mientras orábamos por ella, comenzó a temblar bruscamente y a moverse, haciéndose daño en el suelo, como impactando el suelo con su cadera, y sus manos querían como flagelarla, quería como hacerse daño, rasguñarse, y realmente gritaba de manera histérica la palabra no, y eran gritos desesperantes. La señora tenía un espíritu, bueno, de abuso, y no solo eso, sino que había practicado hechicería y santería y todos estos altares. El Señor nos mostró eso, nos mostró que específicamente en una época donde ella fue abusada espiritualmente, donde le hicieron hechicería, le hicieron tragar como una especie de serpiente, tomándose una serpiente, y le hacían temas como de acupuntura y todo en sus partes íntimas y mucho más. Así que una amiga de la iglesia, Lina, recibió de parte del Señor que eso que había entrado, así tenía que salir igualmente. Así que, basados en un pasaje de la Biblia, leímos de tomar agua. Y después de tomar esa agua, ella expulsó todas esas cosas, pues vomitando, y fue libre. Mi anhelo en mi caminar con el Señor es dar mucho fruto. Quiero ver muchas personas llegar a Cristo. Eso es lo que me mueve, eso es lo que anhelo, eso es lo que busco, dar mucho fruto y que mi Padre sea glorificado por el fruto que damos. Quiero ver miles y millones de personas llegar a Él. Quiero que mi vida sea como la vida de Jesús aquí en la tierra. Trae el cielo a la tierra. Esta es la historia de cómo me convertí en otro discípulo. Si esta historia te impactó y quieres seguir a Jesús, ser bautizado, recibir el Espíritu Santo y quieres conocer el diseño original de la iglesia con otros discípulos, visita nuestro sitio web